Bueno, te digo una cosa, este tema sobre el problema de la existencia de Dios es candente, porque la verdad es que los teléfonos nos van a estallar y nos entusiasma eso. Nos comenta un radio escucha, el problema de la existencia de Dios no es ningún problema para Marx y el marxismo. En general, el problema se genera cuando el hombre hizo un ídolo de Dios. Bueno, ciertamente para Marx el tema de la existencia de Dios no fue un tema primordial. Pero básicamente lo que Marx diría es en continuidad de lo que decía un filósofo anterior a Marx, que era Feuerbach. Ludwig Feuerbach, un filósofo alemán del siglo XIX, decía, Dios es todo aquello que nosotros queremos ser. Es una proyección de nosotros. Si yo, por ejemplo, la frase de él es, Dios no crea al hombre, el hombre crea a Dios. Claro, y lo crea prácticamente es una imagen agrandada de sí mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una fantasía... O sea, los grandes atributos humanos, el mismo ser humano se los proyecta a Dios, pero los vicios, los defectos se los queda a él. Claro, el ser humano se empequeñece. Y aquí es donde cae Marx, que dice que por eso no cree en Dios, porque, ¿cómo es posible que nada más las virtudes las contenga ese ser inexistente y el ser humano no? Entonces el ser humano es corrupto y Dios es incorruptible. Entonces hay como una contradicción, y acordémonos que Marx, o sea, como ateo, él cree en el hombre como tal. Efectivamente, quiero también leer un mensaje que nos envían, que es un pasaje de la Biblia, de los Salmos, muy interesante, que dice, solo el necio dice que no hay Dios. Este pasaje lo tomó un filósofo de la Edad Media muy importante, que se llamó San Anselmo, y San Anselmo decía una cosa así más o menos como esta. Si uno dice que no hay Dios, uno está siendo un necio, está diciendo algo que no tiene sentido. Y tú me dirás, bueno, pero ¿de qué manera al decir que no hay Dios eso no tiene sentido? Y San Anselmo decía, bueno, fijémonos en qué significa la palabra Dios. La palabra Dios significa aquella entidad, en palabras de San Anselmo, de lo cual nada más grande puede pensar. Es decir, es la entidad más perfecta posible. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una cosa que es muy grande, pues Dios es lo más grande posible. Si nosotros pensamos en una cosa que es muy buena... Para San Anselmo, ya empezar en la idea de Dios, ya implica que Dios existe, y digamos por qué. Vamos más allá. Descartes también se plantea eso, que todo lo que es pensante existe. Entonces por eso Dios existe, porque los pensamos, porque dudamos de la existencia de él. Sí, pero San Anselmo lo decía de esta manera, que si pensamos en lo que la idea de Dios significa, y la idea de Dios es aquella cosa más grande posible, la entidad más perfecta posible, entonces ya tiene que existir. Porque si Dios no fuese la entidad más perfecta posible, no existiría. Pero en tanto Dios lo podemos definir como la entidad más perfecta posible, entonces un ser que es la mayor perfección posible necesariamente existe. Porque si no existiese, ya no sería perfecto. Y por lo tanto, Dios tiene que existir. ¿Qué te parece ese argumento? El argumento de San Anselmo. Pero es que no me parece tampoco un argumento convincente, debido a que, porque yo imagine algo perfecto, entonces... lo estoy creando yo, no es que existe, lo estoy creando yo, ese ser perfecto lo estoy creando yo, y ahí estaría con Feuerbach completamente. O sea, yo estoy creando ese ser, yo estoy creando ese Dios, no es que ese Dios me está creando a mí. Ahora, cuando uno discute la existencia de Dios, Gerardo, hay otro tema muy importante aquí, que es el tema de la moral, que es que pareciera que es necesario creer en Dios para hacer el bien. Esto lo han dicho muchos filósofos. Si no hay una idea de Dios, un tema sensible, si no hay un Dios que nos vigile, si no hay un Dios que nos premie por nuestras acciones, si no hay un Dios que al morir a los buenos los mande al cielo y a los malos los mande al infierno, si ese Dios no existe, dador de justicia, pareciera entonces que no tenemos una justificación para ser buenos. Si yo voy caminando por la calle y me encuentro un billete y no lo recojo, ¿por qué no lo recojo? Y ese billete no es mío, ¿por qué no lo recojo? Pues los creyentes en Dios dicen, bueno, no lo recoges porque sabes que hay un Dios que te está vigilando. Si tú prescindes... La lógica es que no lo recoja porque es de 2.000 bolívares, pero te apuesto que si ve un billete de 100 lo agarra. Pero supongamos que yo voy caminando y me encuentro un billete de 100 y yo sé que no es mío. Y yo sé que el hecho de que no sea mío, éticamente, me impide recogerlo. Ahora, ¿por qué no recogerlo? Ha habido muchos filósofos que han dicho, el gusanito moral, es decir, la culpa que a ti te da de recoger eso, aún sabiendo que no lo debes recoger, es porque tú sabes que hay un Dios que te está vigilando. Si uno postula que Dios no existe, entonces no hay un juez que premia a los justos y castiga a los pecadores. Y si no hay un juez que premia a los justos y castiga a los pecadores, entonces no hay freno moral para hacer las cosas. Uno pero hace que lo que le da la premiar gana. a los justos, llegar al
al cielo. Sí, al cielo. Al cielo. Al cielo. Pero ¿Tú qué dirías eso? Porque es que muchos filósofos tienen esta idea. Fíjate Sin que Dios sí, no hay moral, es lo que el ellos que dicen. agarra el billete y se lo guarda para él tiene más moral que el que no lo agarra porque espera ir al cielo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son actos de egoísmo, ¿no? Y hay que tener en claro, en nosotros los seres humanos siempre hay, vamos a decirlo, gotas de egoísmo. Hay una parte de nosotros que es egoísta porque hacemos todo con un fin. Al fin y al cabo hacemos todo porque nos beneficia, claro. El que agarra el billete porque lo va a usar para comprar X causa, y el que no lo agarra porque el fin último es mayor todavía. Va a llegar al cielo y va a tener la vida tú eterna. dirías entonces que el que postula que hace el bien buscando el beneficio divino, esa persona en sí misma es egoísta, Claro. porque está buscando su propio placer. Fíjate tú que en torno al egoísmo nos llega un mensaje muy interesante que nos dice: con esa fragmentación se crearon las divisiones producto del egoísmo en contra del altruismo. Salam quiere decir paz en árabe. Sospecho yo que este señor que nos escribe debe ser musulmán. ¿Tú qué opinas sobre eso? Él nos dice: con esa fragmentación se crearon las divisiones producto del egoísmo en contra del altruismo. Yo opino que el egoísmo no es necesariamente malo. Ciertamente, por ejemplo, nuestro presidente él continuamente dice, bueno, hay que alejarse un poco del egoísmo, y yo entiendo lo que él quiere decir, pero desde un punto de vista filosófico, no necesariamente buscar el bien propio tiene que impedirte hacer el bien a los demás. Y yo creo que más bien la buena moral es aquella que busca reconciliar el bienestar propio con el bienestar de los demás. Yo estoy ahí completamente de acuerdo contigo, ¿no? Pero el egoísmo en sí no es malo, pero el decir que yo no voy a hacer tal acción porque, como los santos, por ejemplo, llámese San Francisco de Asís, que dejó su fortuna, o sea, no es que hacen actos de buena voluntad, es mentira, porque en sí, en el fondo, lo que ellos están buscando es el cielo. De egoísmo, claro, porque están buscando algo que les va a beneficiar a ellos. Claro, pero Siempre quizás ellos dirán, no premiado que... en esta vida, sino en la vida que viene. Bueno, pero igualito es una forma de egoísmo, una si nos forma ponemos a ver. Entonces, claro, yo sí estoy de acuerdo contigo, bueno, tentativamente, no sé, esto habrá que discutirlo mucho más, pero tentativamente yo sí creo que uno podría decir que Dios... Que la creencia en Dios no es necesaria para la moral, que uno puede hacer buenas acciones independientemente de si Dios existe o no. Que nos dice que puede ser que el que nos haya escrito sea árabe, y hablando de la religión musulmana, el del Islam como tal, no es algo, o sea, qué bien mayor puede causar que a una mujer se la lapide, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema de la teodicea, Dios es tan justo que no castiga a los hombres, sino castiga a la mujer, y la entierran en un hueco y la caen a piedra, y qué beneficio trae eso para el ser humano como tal. Bueno, ese tema que tú estás planteando a mí me parece más un argumento en contra de la existencia de Dios. Si uno dice, bueno, sí, Dios existe y nos ama, bueno, de acuerdo, pero si Dios nos ama tanto, nos ama a nosotros los seres humanos, y Dios lo puede hacer todo, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Por ejemplo, estábamos conversando con un amigo que nos decía que su esposa había fallecido debido a un accidente que hubo. Bueno, ¿por qué Dios permitió que eso ocurriera? Piensa en todos los sufrimientos que hay en el mundo. Piensa cuántos niños mueren en Irak como producto del bombardeo. El terremoto en Haití. Piensa en el terremoto en Haití, esa devastación. ¿Realmente un Dios bueno permitiría que ese tipo de cosas ocurrieran? Realmente uno tendría que cambiar la imagen que tenemos de Dios. O no es bueno y es un Dios malo, un Dios que goza el sufrimiento de los demás, o es un Dios que no es omnipotente, es decir, que no lo puede hacer todo. Pero es que yo creo que eso lo podemos encontrar inclusive en la propia Biblia, cuando por lo menos los que están familiarizados con ello, creo que tú lo estás, el Éxodo nos plantea por lo menos que no hay un solo Dios como tal, sino hay diversos dioses, y que cuando Dios no se le venera como el único, como tal, él entra en cólera, y por lo menos pasa lo que pasó con el diluvio. Claro, y habría que preguntarse si un Dios bueno realmente sería un Dios que va a castigar a los seres humanos por el simple hecho de que no le rinda culto. Entra en cólera y acaba con la humanidad entera, simplemente. Aquí tuvimos una sequía que casi nos lleva al colapso eléctrico. Estamos saliendo apenas de una crisis eléctrica, y ahora, bueno, nos ha caído agua, aguaceros, inundaciones. Es la crisis climática. Exclusivamente sobre el caos alimentario, energético. Bueno, ese caos es... Dios es omnisciente. Si Él ya conoce todas las cosas, pareciera que nosotros no fuéramos libres.
¿Y en qué sentido? En que si Dios ya sabe lo que tú y yo vamos a hacer mañana, somos libres de hacerlo. Yo mañana, por ejemplo, seguramente me voy a levantar, supongamos a las 8 de la mañana. Y ya Dios, si Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él ya sabe que yo me voy a levantar a las 8 de la mañana. Si Él ya sabe eso, yo tengo la libertad de no levantarme a las 8 de la mañana, sino de levantarme a las 9, por ejemplo, o a las 10. Sí, tocando lo que es el libre albedrío, ya ahí por lo menos ya tu libre albedrío está limitado, porque ya otro, que en este caso sería, ese es el trascendente, conoce lo que vas a hacer, inclusive si conoce todo, conoce en el momento que naces y en el momento que vas a morir. Claro, y pareciera que la idea del destino ya está impuesta sobre nosotros. Claro. Entonces yo también creo que el que defiende la existencia de Dios lo tiene difícil cómo reconciliar que existe un Dios que es omnisciente con la libertad de los seres humanos. Porque pareciera que el que dice Dios existe y es omnisciente, bueno, al mismo tiempo está diciendo los seres humanos no somos libres. Porque si Dios es omnisciente, ya Él sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Y si sabe lo que va a ocurrir en el futuro, pues ya el futuro está predestinado, dicho, ya está dicho. Sí. No hay de otra manera en que lo podamos hacer. Sí, por tanto, ya nosotros carecemos de libertad completa, ¿no? Entonces ya vemos que no solamente las leyes delimitan la libertad del hombre como tal, sino que las leyes, que como Dios es omnisciente, ya las conoce, por tanto, Él también nos está influyendo en el mismo tema de la libertad, ¿no? Y nos va suprimiendo poco a poco, indirectamente, ¿no? Como dirían los católicos sobre la evolución, ¿no? Que Dios actúa indirectamente. El mismo radio escucha que nos escribió anteriormente nos vuelve a enviar un mensaje, vamos a leerlo. Nos dice: Jesús antepuso al legalismo judío el perdón a su odio, el amor, y por ello le condenaron y hoy han hecho de él un ídolo para comerciar. Sí, ciertamente la figura de Jesús, y esto es un tema que no lo hemos tocado mucho, no solo la figura de Jesús, sino cualquier figura religiosa sirve para comerciar. Y esto Marx lo decía en torno a la religión. Marx decía, bueno, la religión es el opio del pueblo. ¿En qué sentido? Bueno, en que cuando a un trabajador se le dice, existe un Dios y quédate quieto, y no protestes frente a tu condición. ¿Por qué? Porque en otra vida, en una vida futura, Dios te va a premiar. Es una forma de comerciar las mercancías aprovechándose del esfuerzo del trabajador. Sí, y de eso es una constante. Yo creo que inclusive cuando la Edad Media, la época de Lutero, inclusive hay una película sobre él, las famosas indulgencias que entregaba la Iglesia Católica, ¿no? Que con esas indulgencias por las que tú pagabas te servían para ganarte, claro, la ese cielo eterno. Se suponía que eran unos documentos que daba el Papa por medio de los cuales los pecados quedaban absueltos. Sí, pero claro, los vendían. No era gratis. Un hecho histórico curioso, Gerardo, quizás tú lo conoces, es que de ese dinero recaudado por la venta de indulgencias fue que se construyó la Capilla Sixtina del Vaticano. Sí, la construida por Miguel Ángel. Muy bien, bueno, pues hemos conversado hoy muy amenamente, Gerardo Valero y quien les habla, Gabriel Andrade, a propósito de la existencia de Dios, y agradecemos todos los mensajes que hemos revisado. Y como todos los sábados de 4 a 5 discutimos temas filosóficos que no solo se quedan en el salón de clases, sino que van a dar al pueblo, y por eso hemos llamado a este programa Filosofía para Todos. Hoy nos estuvo acompañando como operador el señor Levi Suárez, en la producción de la emisora Julio César Pernía, como presidente del circuito IBKE Mundial, el licenciado José Gregorio Zambrano Aguilar, en la dirección de Mundial Zulia, el profesor Oscar Pérez, a quien le mandamos un especial saludo, y en la moderación Gerardo Valero me estuvo acompañando, y quien les habla, Gabriel Andrade. Nos escuchamos el sábado que viene a las 4 de la tarde.